a través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photograph. Hola, bienvenidos a nuestro 9º capítulo del podcast a través del lente de Urban, a través de YouTube y nuestras redes sociales. Hoy vamos a romper totalmente con lo visto en las últimas semanas. Aunque no lo parezca, nuestro protagonista sí tiene relación con la fotografía, pero ejercía una profesión muy distinta. Voy a hablar sobre un médico, el doctor Guillaume Benjamin Duchenne, y cómo sus investigaciones tienen relación con nuestra disciplina, la fotografía. Conocido como Duchenne de Boulogne, fue un médico e investigador clínico considerado como pionero en la neurología y en la fotografía médica. En 1833 ya experimentaba empleando la electricidad con usos terapéuticos, y desde 1842 en París pasó el resto de su vida desarrollando aplicaciones clínicas de la electricidad. Como consecuencia de su aporte y trabajo, en el año 1851 fue reconocido y designado miembro de la Sociedad de Medicina de París. Sus observaciones de la actividad de los músculos, tanto en estado de salud como de enfermedad, las recopiló en su libro La localización de la electricidad y la aplicación patológica, y la psicología del movimiento en 1867. Desde 1871 estuvo manteniendo correspondencia con Charles Darwin, quien incluyó varias de sus fotografías en su libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Cuando en 1839 François Arago presentó a la comunidad científica el invento de la fotografía, ya vaticinó las múltiples aplicaciones que tendría este invento incluso para la medicina. Casi 40 años después, en 1878, nos encontramos con que el Hospital de la Salpêtrière de París inauguró un estudio fotográfico en lo que hoy llamaríamos Departamento de Neurología. Por aquel entonces, dicha disciplina estaba aún en pañales, y muestra de ello es que los principales doctores que hicieron uso de aquel estudio fotográfico han dado con el tiempo nombre a distintos síndromes neurológicos como el de Charcot, el de la Tourette y el de Bournonville. La fotografía, por lo tanto, había encontrado un lugar de honor en la recién creada neurología. Sin embargo, es innegable que hubo un precedente en los orígenes de la fotografía en la que se inspiró. No es otro que nuestro protagonista, el doctor Guillaume Benjamin Duchenne. Duchenne, intrigado con el tema de la electricidad, la empleó como instrumento de experimentos psicológicos. Al utilizar la corriente alterna, pudo estimular con precisión un único grupo muscular cada vez. Mediante esta técnica describió diversas afecciones y localizó su origen, entre ellas el tipo de atrofia muscular que lleva su nombre, distrofia muscular de Duchenne. Su libro, titulado Mecanismo de la fisonomía humana o Análisis electrofisiológico de las pasiones aplicable a la práctica de las artes plásticas, incluye una referencia a la utilidad de sus fotografías en las representaciones del rostro humano. El modelo fotográfico de sus imágenes era una persona que tenía paralizados los músculos faciales, por lo que sus expresiones eran producto de las estimulaciones eléctricas. Esta, aplicada en determinados músculos, hacía que los pacientes mostrasen rostros de asombro, miedo, alegría, etc. Sus experimentos eléctricos le permitieron concluir que una verdadera sonrisa de felicidad está formada no solo por el empleo de los músculos de la boca, sino también por lo de los ojos. Este tipo de sonrisa se llama sonrisa de Duchenne. De todo modo, pese a lo interesante de sus conclusiones, Duchenne tenía un problema a la hora de demostrar sus estudios. Las reacciones de sus pacientes eran tan rápidas que no había pintor o dibujante capaz de captarlas. Y como tampoco era conveniente achicharrar vivos a los pacientes a base de descargas, hubo de buscar una técnica que lo solucionase. Es entonces cuando recordó el genial invento de la fotografía, y no dudó en emplearlo para captar con gestos de auténtico horror en muchos casos, o rozando lo místico en otros cuantos. Pero cierto, ¿saben qué fue el fotógrafo encargado de realizar las tomas? Pues
Adrien Tournachon. Si es que es primera vez que lo escuchas en un programa de historia de fotografía, seguro que no te suena para nada, pero si has estado atento quizás puedas adivinarlo. En cualquier caso, se trata de el hermano de Nadar. Qué cambio, ¿no? ¿Verdad? La fotografía no solo servía para captar los paisajes, las guerras o retratos de personalidades de la época. Esta vez, su aplicación permitió el avance médico y sirvió de inspiración para muchos otros, entre ellos el mismísimo Charles Darwin. De fotógrafos como este hablaremos más adelante, gente que no tenía relación con la fotografía, pero que la usó para sus actividades. Ahora hablaremos sobre un fotógrafo sueco. Se trata de Oscar Gustav Reilander, un fotógrafo sueco muy influenciado por la pintura que desarrolló su carrera artística en la Inglaterra de la reina Victoria, un periodo en que las evoluciones hacia el mundo industrial se hicieron patentes no solo en el ámbito rural, sino también en la cultura de la época, con la aparición del ferrocarril o la aparición de temas controvertidos como la fotografía del desnudo. Sigamos escuchando sobre este fotógrafo sueco. Reilander es un fotógrafo originario de Suecia. Si bien su fecha exacta de nacimiento es incierta, se estima que fue en el año 1813. Inicialmente se formó como pintor y litógrafo aquí en Suecia. Posteriormente estudió arte en Roma, donde subsistió elaborando copias de pinturas del Renacimiento. En 1840 se traslada a Lincoln, Inglaterra, y hacia 1853, influenciado por un asistente de William Fox Talbot, abandonó su profesión inicial de pintor de miniaturas para dedicarse de lleno a la fotografía. Sus obras se enmarcan dentro de la fotografía academista, donde no se persigue un fin realista, sino una recomposición ideal conforme a unas normas prefijadas, ideales y morales establecidas por la clase social conservadora. Reilander es considerado uno de los pioneros en la fotografía artística, quien partió dedicándose al retrato fotográfico y luego a la fotografía de desnudo, creando una alta controversia en el público de la época. Su obra fotográfica se centra en los temas de la alegoría, el mito y la historia. Para la obtención de la obra final realizaba previos bocetos y luego retocaba los negativos, montando, coloreando, etc. Llegó a ser un experto en técnica fotográfica, cuyas obras empleaban la doble exposición, el fotomontaje, la manipulación y el retoque fotográfico. Hacia 1855, la experimentación lo llevó a la combinación de impresiones, usando varios negativos separados de pequeñas tomas de grupos para imprimirlos conjuntamente y formar así una composición compleja y única, lo que obedecía a la dificultad de representar los grandes temas con un proceso tan lento como el coloreón húmedo. La alegoría, Los dos caminos de la vida, de 1857, nos presenta a un joven sabio que enseña a un joven los caminos que se le abren, la sabiduría y los vicios, imitando tres modelos compositivos y temáticos: el fresco de Rafael, la escuela de Atenas, que contrastaba filosofía y ciencia, la pintura de Coutret, la decadencia del Imperio Romano y las pinturas moralistas de Hogarth. Reilander utilizó hasta 23 modelos para representar los 29 personajes colocados en una compleja y rica escenografía, realizando 30 negativos en el plazo de 6 semanas, que luego compuso en el laboratorio uniendo las partes con pasta.
La obra fue expuesta por primera vez en Manchester, pero obtuvo un rotundo rechazo porque se consideró que había excesivos desnudos y representaba con demasiada realidad los vicios que criticaba. Además, se acusaba al fotógrafo de haber utilizado prostitutas como modelos. Posteriormente fue adquirida por la reina Victoria de Inglaterra por su esposo, el príncipe Alberto, lo que llevó a que la controversia moral de la obra quedase olvidada y la afección de la reina por la fotografía hizo que muchas de las mujeres inglesas de la alta sociedad adaptasen esta práctica. Su obra alegórica, La infanta fotografía, dándole un pincel adicional a la pintura, representa acabadamente la propuesta de este precursor de la fotografía artística, cuyas iniciativas se convertirían más adelante en programa estético en el movimiento pictorialista. Legitimar a la fotografía como una forma artística a partir de homologarla a los procedimientos y cánones de las artes plásticas, especialmente de la pintura. Otra de sus obras más conocidas, sobre todo por las críticas recibidas por sus detractores, es Rhinelander, el pintor, presentando a Rhinelander, el voluntario. El autor busca en ella que se vea el truco a fin de que el espectador admire su técnica. La intención de la obra es mostrar la disposición del artista hacia el poder. En 1872 ilustró una de las obras clave sobre la evolución de las especies, The Expression of Emotion in Man and Animal, de Charles Darwin. Rhinelander mantuvo relaciones con los mejores exponentes de la fotografía y la pintura de su época, pero es difícil separar lo que es influencia de lo que simplemente fue afinidad. Hay que tener en cuenta que en aquella época se produjo la confluencia del rafaelismo pictórico con el primer pictorialismo fotográfico de Henry Peach Robinson, que fue justamente uno de los que mejor alabaron e integraron los métodos de Rhinelander. Su influencia también llega al segundo grupo pictorialista, constituido por los fotógrafos Julia Margaret Cameron, a quien dedicaré el próximo post, y que colaboró con Rhinelander. Lewis Carroll, sí, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, al que incluso inició en la fotografía, y a Clementina Maury, conocida como Lady Hubbard. Bueno, descubrimos que el retoque fotográfico es un recurso que se utiliza prácticamente desde sus inicios y que su uso pretendía conseguir un objetivo artístico de las mismas. Así que el debate de si es fotografía o no cuando se retoque una imagen debería estar más que resuelto. Y por otra parte, gracias al fotógrafo sueco, las imágenes tuvieron una dimensión mucho más allá de la meramente artística gracias a la notoriedad de Darwin y a Lewis Carroll. Con este dato terminamos nuestro 9º capítulo del podcast A través del lente de Urban. Gracias por su compañía. A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photograph.